principios, que ojo, no vienen a ser los únicos, pero sí son los que vamos a sustentar en esta ocasión, ¿no? 4 principios que naturalmente van a acompañar nuestra etapa de juicio oral. Reitero nuevamente, no son los únicos, pero de una u otra manera son los que más se suelen utilizar. ¿Qué principios tendremos? Un principio de oralidad. ¿Qué otro principio más a nivel de juicio podemos encontrar? Un principio de contradicción. ¿Qué otro principio más? Un principio de inmediación y también podemos encontrar un principio de publicidad. Ojo, no son los únicos principios, ¿ah? Eso tiene que quedar claro. No son los únicos principios, pero son los más utilizados procesalmente hablando. O sea, el principio de oralidad, el principio de publicidad, el principio de contradicción y el principio de inmediación. Vamos a señalar, estimados participantes, cómo se van a dar estos principios. Pues no, a ver, miren. Primero, el principio de oralidad. ¿Qué nos señala el principio de oralidad a nivel de juicio? Porque yo ya les he mencionado que oralidad 100% no tenemos, porque investigación preparatoria es mixto, prima también los criterios, lo que viene a ser la escrituralidad. Etapa intermedia, no existe una oralización al 100% porque el requerimiento fiscal, sea de acusación o sea de sobrecimiento, es escrito y luego, pues, en la audiencia cuando se tenga que sustentar, se aplicará el criterio de lo que viene a ser la oralidad, ¿cierto? O sea, evidenciaremos eso. Pero en juicio oral sí es 100% oral, ¿no? Un alegato de apertura, ¿lo expongo o lo leo? Doctores, un alegato de apertura, ¿lo vas a exponer o es que vas a venir con tu papelito a nivel de juicio oral, por ejemplo, ¿no? Tu hoja, tu apunte y vas a tener pues que leer lo que has transcrito, ¿no ves? En tu hoja, en tu exposición. No, pues cierto. Lo que uno va a tener, claro, podemos tener nuestra guía memoria, pero nuestra guía memoria no lo vamos a aplicar ahí, ¿no? Se entiende que uno ya se ha preparado previo al juicio, tiene su estructura, ha tenido sus ayudas, puede tener la diapositiva, porque las diapositivas sí son permitidas, más no las hojas que puedan estar, en este caso, dentro del podio o el lugar donde se va a realizar la exposición, ¿no? Entonces, finalmente, ese alegato de apertura, que es la primera oportunidad que tienen los sujetos procesales para poder demostrar al juez de todo cuanto sepan, lo tienen que hacer sin papelito en la mesa. Por eso prima la oralidad, pues. Se entiende que por eso, pues, esa es la fundamentación de la oralidad. El alegato de clausura. El alegato de clausura que sí es argumentativo, ¿no? A diferencia del alegato de apertura que es solamente una exposición. El alegato de clausura es argumentativo. Y así es argumentativo. ¿Va a tener que primar criterio de escrituralidad? ¿O es que ingresa puramente la oralidad en ese aspecto? ¿Será mixto el alegato de clausura o es que es una exposición 100% oral, estimados participantes? Vamos a ver qué es una exposición. El alegato, mira, el alegato de clausura. El alegato de clausura no es mixto, el alegato de clausura es 100% oral. Todo el juicio es 100% oral. Ningún documento puede haber en la mesa. No puedo llevar ayudas memoria, puedo llevar diapositivas, pero no las puedo leer. ¿No? No las puedo leer porque si no el secretario judicial mejor que las lea y entre lo que lee el secretario judicial y el juez exponga suficiente para resolver un caso y no se trata, lo que uno busca es convencer. Entonces, ningún documento podría encontrarse en la mesa, ni en el alegato de apertura, ni en el alegato de clausura. Si yo voy a hacer preguntas a un testigo, si vamos a hacer preguntas a un testigo, tengo que tener mi pliego de preguntas, tengo que tener mi pliego de preguntas y leer cada pregunta por cada pregunta cuando me encuentro en el juicio oral, o se entiende que yo ya he entrenado previamente y en base a ese entrenamiento tengo que hacer la exposición. ¿Qué haremos? Obviamente no, pues no puedo llevar ningún documento, ningún papelito diciendo por si acaso, señor juez, aquí se encuentran mis 30 preguntas o mis 40, 50 preguntas que toda la noche estuve elaborando y ahora lo voy a exponer. No, ¿cierto? Porque en ese momento se entiende de que el abogado o el fiscal ya se ha preparado previamente y por ende ahora va a realizar las preguntas, pero todo cuanto sepa, ¿no? Entonces hay algunas cuestiones que yo estoy seguro que ustedes han evidenciado, han observado,
Y a veces, pues lamentablemente, se saca la vuelta al principio de oralidad, porque el principio de oralidad no dice de todo y cuanto tú sepas y todo y cuanto tú tengas en la cabeza y no leas. Porque si no, todos iríamos con un papelito de todo nuestro pliego de preguntas y empezaríamos a interrogar en base a lo que se encuentra ahí. Y ahí estaríamos, obviamente, quebrantando lo que viene a ser el principio de oralidad. Entonces, no podemos. Por ende, es que hay muchos jueces, cuando observan que el fiscal o el abogado defensor tiene ya en su mesa lo que son las hojas para ver qué le va a preguntar, le dice un momentito, en la mesa no tiene que haber absolutamente nada, porque vas a tener que interrogar solamente en base a lo que tú, se entiende, ya conoces, y vas a hacer preguntas en base a ese tema, ¿no? Entonces, nuestro principio de oralidad es la exigencia. Si vamos a contrainterrogar, en un contrainterrogatorio, ¿tendré yo que tener también papelitos, documentos en la mesa a nivel de juicio oral, doctores? O sea, yo sacaré mi papelito, mi documento, mis hojas para saber lo que voy a contrainterrogar. La respuesta es no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que darse utilizando solamente la oralidad, principio emblema. Pero ahí ingresa la pregunta. Mira, eh, ¿quién en juicio, quién en juicio sí podría tener un documento en la mesa e incluso leerlo? E incluso quizás verlo en ese instante y responder algunas preguntas. ¿Quién podría ser? ¿Podría ser un testigo? Un testigo podría ir a juicio oral con sus documentos, con sus papelitos y decir, mira, por si acaso yo he anotado todo lo que se encuentra aquí y todo eso, si me preguntan, no me recuerdo, tengo mi guía memoria, no. ¿Podrá ser un testigo? Obviamente no. ¿Un investigado? Obviamente no, ¿cierto? Muy bien. Cristian me dijo no, Rocío no, Lady no, Walter no, obviamente no. Ni el fiscal, no, el fiscal tampoco. No, estamos en igualdad de armas. No se le puede decir tu fiscal si tenga tus documentos y tu defensa no tengas absolutamente nada, porque en todo caso sería parcial para ambos, tu fiscal con tu documento y tu defensa también con tu documento. Documento cero tiene que haber en juicio. Ningún documento bajo la mesa, ¿cierto? Pero ¿quién sí podría tener un documento para que haga reconocimiento? Porque va a tener que haber una persona que primero reconozca lo que elaboró, su informe que elaboró, si esto tiene mutilaciones, si esto tiene alteraciones, etcétera. O sea, ¿quién sí podría identificar esto? Pues como alguien por ahí en la clase lo ha señalado, el único que podría hacerlo es el perito. El único que podría tener un documento en la mesa, solamente para reconocer si es que no tiene alteraciones su pericia, es obviamente el perito. El único, doctores. Nadie más, ¿de acuerdo? Ese es algo fundamental que debemos tener en cuenta. Entonces, dicho esto, vemos que los jueces obviamente tienen que primar pues las cuestiones de oralidad. De ahí la exigencia es que un juez observe, por ejemplo, cómo está haciendo su exposición de su alegato de apertura, el abogado, el fiscal, cómo aplican, cómo no solamente hablan, sino su lenguaje no verbal, la mano, la posición, cómo la distancia del micrófono, o sea, todos esos detalles van a ser muy importantes en una audiencia en la cual se busca que se cumpla realmente las exigencias del principio de oralidad. El principio de oralidad. Ahora, teniendo en claro ello, ningún documento en la mesa, a excepción del perito o a excepción de la ayuda de diapositivas, todo lo demás será íntegramente oral. Luego tenemos otro principio, que es el principio de contradicción. El principio de contradicción, doctores, es el principio de debate, es el principio de confrontación. Y esta confrontación es bastante interesante porque finalmente los jueces saludan la existencia de una confrontación a nivel de juicio oral. O sea, los jueces dicen, excelente, extraordinario que exista confrontación, porque de esta manera se va generando pues debate. Miren, si el fiscal, el Ministerio Público lleva sus testigos, por ejemplo, 5 testigos a nivel de juicio oral, a esos 5 testigos que ha traído la Fiscalía, naturalmente las versiones que van a dar estos 5 testigos van a reforzar la teoría del caso del Ministerio Público, ¿no? O sea, esos 5 testigos van a reforzar la teoría del caso del fiscal.
¿Y la defensa qué podría hacer en esos casos? Podría, a las versiones que han dado los testigos, ¿qué podríamos hacer, doctores? A esas versiones que han dado los testigos. Nosotros podríamos ¿qué podríamos, doctores? Está la versión de los 5 testigos que refuerzan la teoría del caso del fiscal. La otra parte, ¿qué podría realizar? Claro, muy bien, podríamos contradecir. O sea, el testigo refuerza su teoría del fiscal. En un delito de homicidio, claro, los testigos que lleva el Ministerio Público dicen, sí, nosotros hemos visto que él es el agresor, nosotros hemos estado en el lugar, nosotros hemos estado acompañando a la víctima, nosotros somos los que hemos tomado fotografías. Claro, eso finalmente son los testigos que trae el Ministerio Público. Pero la otra parte tiene todo el derecho, bajo este principio de contradicción, de poder contradecir las versiones que dice ese testigo. ¿Sí? Vamos a ver si realmente es así. Entonces, la otra parte tiene toda esa facultad de poder contradecir, y de ahí radica la importancia de manejar de manera adecuada lo que viene a ser un contrainterrogatorio, ¿no? Y el principio de contradicción dice eso. Ahora, por ejemplo, vamos a otra cosa. El fiscal, el Ministerio Público. El Ministerio Público lleva su perito contable. Su perito contable dice que en un delito, por ejemplo, de colusión, existe defraudación patrimonial. O sea, ese es el perito que está llevando el Ministerio Público. ¿Qué podríamos hacer nosotros como defensa ante esa versión que dice el perito? Esa es la versión que dice el perito, ese es su sustento a través de su informe que señala el perjuicio patrimonial, pero ¿qué podríamos hacer? ¿Podríamos refutar o no podríamos refutar la versión que dice el perito? ¿O es que necesariamente necesitamos un perito de parte porque no ves que el resultado del informe es un resultado científico, ¿no? Es un resultado científico procedimental. ¿Podríamos o no podríamos contradecir la versión técnica de un perito, doctores? Y pongamos el caso, no tenemos perito de parte, ¿ah? Porque no siempre en juicio oral llevamos un perito de parte. Imaginemos que estamos sin perito. ¿Qué hacemos? ¿Podemos o no contradecir el informe que da este perito? ¿O es que la regla es que necesariamente yo tenga un perito de parte para poder contradecir a esa versión? ¿Se podrá o no se podrá? Obviamente la regla nos dice que sí se puede. Por supuesto que sí. No es una regla que yo tenga que llevar necesariamente un perito de parte, ¿no? Esa no es la regla, que yo lleve necesariamente un perito de parte para poder contradecir. No es necesario, yo puedo hacer uso del contrainterrogatorio, porque imagínense ustedes, yo puedo tocar, y es que en los objetivos del contrainterrogatorio vienen a ser atacar la versión o atacar a la persona, del testigo o del perito. Entonces, si es perito, yo, por ejemplo, puedo evidenciar que tiene antecedentes ya judiciales, está sometido a una investigación por falsa declaración, ha terminado la carrera por más de 10 años, no tiene experiencia, entonces puedo contradecir para buscar desacreditar ese perito. Entonces, la contradicción me permite ello. Y no solamente en ese momento de interrogar, si la defensa quizás presentó también sus medios de prueba que han sido admitidos a través de un auto de enjuiciamiento, el fiscal también podría contradecir, ¿no? No nos olvidemos, la contradicción como principio a nivel de juicio oral, por ende, doctores, resulta siendo importantísimo, se genera debate, y no porque la otra parte presenta sus medios de prueba significa que esos son ciertos o creíbles. Hay que contradecir para buscar tener resultado favorable que alimente nuestra teoría del caso, ¿no? Como principio de contradicción. Luego tenemos otro principio más, que es el principio, por ejemplo, de publicidad. ¿Cuál es la importancia, doctores, que nosotros tenemos en cuenta sobre el principio de publicidad? El principio de publicidad. Miren, el principio de publicidad, tomemos nota, es el principio garantía, ¿ya? El principio de publicidad es el principio garantía, pero ¿garantía para quién? Garantía para los administrados, garantía para todos nosotros. Una audiencia pública que nos permite a nosotros ver, observar cómo se está administrando justicia, ¿ya? Nos permite a nosotros ver cómo se está administrando justicia, es decir, qué papel están desarrollando
cada uno de los sujetos procesales a través de la publicidad. Por eso dice que las audiencias serán públicas, a excepción, naturalmente, de algunas que por su naturaleza, cuando se trata de delitos contra la libertad sexual, la integridad o la dignidad de una persona, el juez podría tomar la opción de que estas audiencias, por ejemplo, se desarrollen en estricto privado, ¿no? En estricto privado. Pero fuera de ello, lo demás, audiencias de juicio oral tienen que ser públicas. Y aquí le permite a la población mucho ver cuál es el desempeño que están cumpliendo los sujetos procesales, cómo se está administrando justicia. Hay que ver al fiscal. Hay que ver al fiscal cómo defiende su requerimiento de acusación a través de la publicidad. Hay que ver cómo el fiscal sustenta, porque ¿quién es el fiscal? Es el defensor también de la sociedad, ¿no? O sea, es el defensor de la sociedad. Entonces, la población tiene todo el derecho de saber cómo están siendo representados. ¿Cómo están siendo representados? Tienen todo el derecho de saber cómo, por ejemplo, el fiscal sustenta su acusación. Quizás tenemos un fiscal que no sustenta muy bien, ha elaborado muy bien, porque una cosa es el arte de escribir, de redactar, que hay que tener una habilidad, hay que conocer bastante, hay que saber cuestiones de redacción, y otra cosa muy diferente, poder exponer. Imagínense que el fiscal, un trome en contexto de redacción, pero en la exposición, pues todavía falta entrenar bastante. Entonces, los administrados dirán, mira, pero tenemos a un fiscal que no está sustentando adecuadamente y nos permite eso con la publicidad o viceversa, que nosotros podamos evidenciar de que efectivamente tenemos a un representante de la sociedad que sustenta muy bien su requerimiento de acusación, que defiende muy bien, ¿no? Entonces diremos, nos vemos protegidos, el fiscal sustenta muy bien, argumenta muy bien, ¿cierto? Y también al juez, porque con la publicidad veremos si el juez está atento, ¿no? Si el juez observa los sujetos procesales, si el juez ahí tiene alguna participación, controla la audiencia y no se le va de la mano, ¿no? Entonces nos permite a nosotros evidenciar eso a través de la publicidad. Veremos a la defensa, y incluso para quienes se dedican al tema de la defensa privada, esto viene a ser, por ejemplo, algo muy importante, ¿no? En el caso de la defensa, ah, en las cuestiones de la defensa podríamos ver el siguiente aspecto. Es una garantía incluso para que su cartera de clientes aumente, ¿no? En el caso de la defensa, porque si el abogado litigante sustenta muy bien, expone adecuadamente, defiende, refuta lo que es el fiscal, finalmente es muy posible que las personas que observan digan, muy bien, es un buen abogado litigante, oraliza muy bien, expone muy bien. Entonces, es una garantía para todos los temas de publicidad. Y por último tenemos la inmediación. Cuando hablamos del principio de inmediación, estimados doctores, ¿a qué puntualmente haremos referencia sobre la inmediación? Pregunta, ¿será lo mismo ver que observar o es diferente? Es lo mismo señalar algo o mencionar yo veo, observo, son cosas diferentes. ¿Qué diferencia a una persona cuando ésta observa o cuando ésta vea? ¿Cuál es la diferencia que encontramos? Claro, acá Edison nos dice, perfecto, sabemos, creo, que no son iguales, son diferentes. Una cosa es ver, otra cosa muy diferente viene a ser observar, ¿no? Son cuestiones totalmente distintas. Pero si son diferentes, ¿dónde radica, doctores? Pregunta a la clase ustedes, esa diferencia. ¿Dónde radica la diferencia entre lo que viene a ser ver y observar? Cuando uno ve, ¿se percata de los pequeños detalles? La respuesta es no, ¿cierto? Si nosotros vemos, no nos percatamos de los pequeños detalles, pero cuando nosotros observamos, somos más minuciosos, nos vamos percatando de los pequeños detalles y el juez no tiene por qué solo ver, sino tiene que observar qué se está llevando a cabo a través de audiencia. O sea, la inmediación es también una garantía por la cual el juez va a poder observar al fiscal, al abogado defensor e incluso darse cuenta si estamos quizás ante un fiscal que no conoce su caso y por ende puede estar dejando en indefensión a la sociedad, o por el otro lado puede el juez observar a la defensa y ver, por ejemplo, observar en ese sentido de que está dejando en indefensión al acusado y podría solicitar que se subroguen a ambos sujetos procesales y vengan a otros
que sí manejen cuestiones de técnica de litigación oral, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos que incluso en ese aspecto es bastante importante. Dos, cuando empecemos a observar la forma incluso de declarar de los testigos. La inmediación nos va a permitir si ese testigo está mecanizado, si lo han instruido, si solamente de una manera robotizada empieza a responder como ya un previo entrenamiento que le han dado, pero no siente. No sé, si alguien, por ejemplo, es testigo y ha evidenciado que se ha cometido un delito de homicidio, un delito de sicariato, ¿no? Entonces el impacto de recordar aquellos acontecimientos nos permite ubicarnos en ese momento y al final uno tener pues que recordar y el semblante cambia, ¿no? Pero si la narración que él señala es como si estuviera contando que una persona se preparó una ensalada, entonces, obviamente, la inmediación para el juez dirá, este testigo al parecer no estuvo ahí presente, dice una cosa, pero su lenguaje no verbal dice otra cosa totalmente diferente. Entonces, fíjense ustedes cómo la inmediación nos permite eso. Para la utilización de prueba demostrativa, de la misma manera. Porque en la utilización de prueba demostrativa, señor juez, haremos utilización de prueba demostrativa. La inmediación permite ver pues esos detalles, cómo se han dado. Quizás le acusan a la persona de que él había robado y que después de haber robado se fue por tal calle y queremos hacer prueba demostrativa que por ese lugar no se puede transitar porque el espacio es de este tamaño, es muy corto y el acusado pues es una persona que mide 1,90 m y pesa cerca de 200 kilos. Entonces la prueba demostrativa también ayuda muchísimo, por las cuales el juez tiene que aplicar siempre la inmediación. Sin embargo, ahí existen algunas cuestiones que hay que señalar, ¿no? Sobre esos criterios de inmediación. Fíjense ustedes, es que lo que sucede es lo siguiente. La pandemia. La pandemia nos ha cambiado la vida, sí. No solamente en el aspecto de la salud, ¿no? Muchas cuestiones que han pasado, ya casi más, obviamente, de un año, sino que ha dado un vuelco de 360 grados también a las audiencias, porque ahora, ¿qué audiencias tenemos? Las audiencias virtuales. Doctores, ustedes se recuerdan las primeras audiencias que se llevaban a cabo. Ustedes se recuerdan las primeras audiencias que se transmitían incluso también. Eran audiencias que obviamente uno tenía que mejorar como en todo, ¿no? Y las audiencias que se llevaban a cabo también uno tenía que mejorar. ¿Por qué? Porque para empezar uno tenía que habituarse a realizar, por ejemplo, una exposición de un alegato de apertura, de un alegato de clausura, pero utilizando pues la cámara. Utilizando la cámara. Entonces, por ejemplo, cuando tú exponías un alegato de apertura, tú tenías que hacer mirando la cámara. Pero para mirar la cámara necesitas práctica, necesitas entrenamiento, necesitas varias audiencias. Para hacer una exposición de un alegato, de la misma manera, no necesita práctica, porque la inmediación significaría que tengo que mirar a la cámara. Y para ende, la cámara tiene que estar en una buena posición. Pero si no sé utilizar la cámara mira solamente la frente o mira solamente una parte, e incluso quizás es una cámara que no se ve con nitidez. Entonces, obviamente, muchos jueces en su momento tenían en cuenta no, que era esto un tanto dificultoso, porque para empezar no se le podía visualizar bien. Estoy hablando al inicio, ¿no? Porque ahora, pues, muchos de los sujetos procesales ya se han comprado su cámara Logitech 450, el 308, la cámara ultra nitidez exclusiva. Entonces, ya por lo menos se ha mejorado muchísimo en el aspecto, por ejemplo, de la nitidez de la cámara. Pero eso no resultaba siendo suficiente, ¿no? Como en los inicios de la pandemia, todos se encontraban dentro de la casa, pues por ahí los hijos, la esposa, el hermano podían hacer bulla en una audiencia. Y esto podía escucharse, ¿cierto? Eso podía escucharse. Entonces, ¿qué optaron los sujetos procesales inicialmente? Y ustedes seguramente lo han visto. Pues lo que utilizaban eran los audífonos de los celulares, se lo ponían pues en los oídos para que de esta manera no puedan sentirse la voz externa, pero igual se seguía en este caso escuchando, ¿no? Entonces, estos han sido los problemas iniciales que se han dado en las audiencias y obviamente salió varios sector que mencionaba que se está violando y vulnerando el principio de inmediación, decía, porque no está habiendo inmediación en esas audiencias. Y sí tenían razón.
sí tenían razón, pero no en el sentido de que se están violando o se está quebrantando este principio de inmediación, porque nadie quiso, si bien es cierto, nuestro Código Procesal Penal señala que las audiencias se pueden llevar también de manera virtual. Sin embargo, estos vienen a ser en casos excepcionales, ¿no? O sea, llevamos las audiencias en caso virtual, pero solamente en situaciones excepcionales. No viene a ser en todo caso la regla, ¿no? Es una cuestiones excepcionales nada más. Pero ahora la situación pues había cambiado. Entonces, no es que nosotros busquemos llevar las audiencias virtuales, sino que por una situación con la cual nosotros nos encontramos de excepcionalidad, entonces las exigencias de inmediación se señala que tienen que tener cierta flexibilidad actualmente, que tienen que tener cierta flexibilidad. Tenemos casos de Chile, tenemos casos de España. Profesor, ¿y esto cuál es la trascendencia finalmente de ver ese principio de inmediación? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso Chile se pide que todas las audiencias que se han llevado a cabo, como no han sido de forma directa y no se ha cumplido con la inmediación, que sean declaradas nulas, ¿no? Pero tenemos el caso de España, en la cual se ha considerado, y particularmente parto de esa misma idea, por el estar en una situación de emergencia, no podemos pues tener una audiencia de manera presencial, porque tenemos dos cosas, que nos contagiemos estando en una audiencia de manera presencial, ¿no? O que la otra, vemos los medios y las formas para adaptarnos en una audiencia de carácter virtual, que creo que actualmente se ha mejorado, pues naturalmente muchísimo, tenemos más de un año, ¿no? Entonces, bueno, doctores, volviendo a las diapositivas. Ven las diapositivas, ¿no? Muy bien, entonces, esos vienen a ser, doctores, los principios iniciales que rige esta etapa estelar del juicio oral, ¿ya? Que rige esta etapa estelar del juicio oral. Tengamos en cuenta. Principio de oralidad, publicidad, contradicción, inmediación. 4 principios elementales. Y después de esos principios se ha señalado muchísimo cómo hay que hacer la aplicación de lo que vienen a ser las técnicas de litigación oral. Lo que está pasando hoy en día en el tema laboral, por ejemplo, y es cuando señala cómo vamos a hacer nosotros para poder aplicar, convencer al juez. Porque ¿cuál es el objetivo del juicio oral? Finalmente en el juicio oral uno tiene como objetivo convencer pues al juez. Convencer al juez. Y para convencer al juez hay que hacer uso de lo que son las técnicas de litigación oral. ¿Y esto por qué? Porque lo que vamos a buscar es que nuestra posición sea lo más creíble posible. De que el juez crea lo que nosotros le estamos llevando a nivel de juicio oral. Y por ende, vamos a explicarle de una manera adecuada cuál es nuestra teoría del caso. Ahora, ¿qué es una técnica, doctores? ¿Qué vendrá a ser una técnica? ¿La técnica es igual a un estilo o son dos cosas diferentes cuando hablamos de técnica? ¿La técnica es un estilo? ¿O qué viene a ser la técnica, no? Cuando hablamos de los criterios de técnica de litigación oral. Miren, el objetivo central de las partes que participan en el juzgamiento es establecer su caso, como estábamos señalando, como el más creíble. Establecer nuestra posición, nuestro caso, como el más creíble, aquel que logra explicar mejor la prueba. Y la técnica es un cúmulo de estrategias que van a utilizar los sujetos procesales para poder convencer al juez. No hay que confundir lo que es una técnica de litigación oral con un estilo de litigar. Reitero nuevamente, no hay que confundir lo que viene a ser una técnica de litigación oral con lo que viene a ser un estilo de litigar. ¿Cuál será la diferencia en ese sentido cuando empezamos hablando de una técnica de litigación oral con un estilo de litigar, estimados doctores? ¿Existe diferencia? ¿No existe diferencia? Cuando hablamos de una técnica de litigación oral con un estilo de litigar, obviamente
las cosas ahí vienen siendo totalmente diferentes, ¿no? Entre una técnica de litigación oral y entre lo que viene a ser naturalmente un estilo de litigar. Las cosas son diferentes. Por ejemplo, cuando alguien empieza a exponer algo y lo hace en voz alta, el exponer en voz alta es una técnica o un estilo de litigar, doctores. Pregunta a la clase. Cuando alguien, por ejemplo, expone, ¿no? Esa exposición que uno realiza, ¿será una técnica o un estilo de litigar? Porque a veces ustedes han escuchado que hay personas que pueden exponer su alegato de apertura y terminan levantando la voz, ¿no? Demasiado fuerte. Hay otras personas que levantan la voz de una manera muy particular. Entonces, la pregunta es si eso es, técnicamente hablando, es una técnica o viene a ser un estilo. Entonces, se llega a la conclusión de que eso, por ejemplo, no viene a ser una técnica, sino lo que es un estilo, que es totalmente diferente, ¿no? Eso es un estilo que una persona tiene que litigar. Que alguien exponga su alegato de apertura de pie, ¿no? Porque hay alegato de apertura que uno lo tiene que hacer estando parado. Entonces, es el ponerse de pie al momento de hacer la exposición del alegato, ¿eso vendrá a ser una técnica de litigación oral o ese es un estilo? Bien, claro, Shirley es estilo, María es estilo, Fidencio es estilo, eso no es una técnica, pues no podemos decir que es una técnica de litigación oral el hecho que uno va a levantar la voz, no, eso no es una técnica de litigación oral. Me pongo de pie y empiezo a argumentar, es una técnica de litigación oral, obviamente, eso no es una técnica de litigación oral. Tú puedes hacer tu alegato de apertura estando de pie o estando sentado, eso forma parte de tu estilo. Hay personas que, por ejemplo, son bastante apasionados al momento de tener que disertar. Hay otros que pasan la barrera del apasionamiento y empiezan a gritar, ¿no? Que tampoco es la situación. Hay otros que pueden hacerlo un poco moderado y quizás hay otros que lo hagan muy frío, ¿no? Que no sientan, ¿no? Pero finalmente eso vienen a ser sus estilos. Lo que a través de las técnicas de litigación oral uno busca adaptar la estructura al estilo que tú puedas tener, ¿de acuerdo? Al estilo que tú tienes. Entonces, volvamos. Eso es lo que nos sustenta a nosotros entonces. Entonces, si eso es el aspecto, ¿qué podríamos hablar sobre criterios de técnica? Ahorita vamos a señalar, no se preocupen. ¿Ya? Lo que yo quiero que quede claro es que no confundamos pues un estilo de litigar que podría tener una persona con una técnica propiamente dicha. ¿Por qué? Porque resultan siendo naturalmente totalmente distintas. Son diferentes hablar de una técnica de litigación oral con un estilo de litigar. No son iguales. Una cosa es la técnica, otra cosa es el estilo de litigar. Reitero nuevamente, dos cosas totalmente diferentes que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Muy bien. A ver. Dicho esto, vamos a mencionar el alegato de apertura. El alegato de apertura es la primera oportunidad que tienen los sujetos procesales para convencer al juez, ¿ya? En el alegato de apertura. Es la primera oportunidad que tienen los sujetos procesales para convencer al juez. ¿Y de qué hay que convencer al juez? De nuestra teoría del caso, pues. Hay que convencer al juez de nuestra teoría del caso y por ende nos terminan dando, por ejemplo, algunas recomendaciones antes de iniciar un juicio oral. Fíjense ustedes qué recomendaciones que nos dan antes de la iniciación de un juicio oral. ¿Qué recomendaciones tenemos? Por ejemplo, una recomendación que nos suelen dar es revisar todas las declaraciones que se han dado en la etapa de investigación preparatoria. O sea, repasar, leer, releer todas las declaraciones que se han dado en la etapa de investigación preparatoria. ¿Por qué será importante esto? Si es que lo que se desarrolla en el juicio oral finalmente es la que tiene validez, ¿no? ¿Dónde radica la importancia en ese sentido de tener que saber las anteriores declaraciones? Y ahí vamos a ver lo siguiente. Miren, ¿cuándo yo podría tener a bien
de poder utilizar las declaraciones previas antes del juicio oral. Vamos a ver acá lo siguiente. Mira, nuevamente les comparto los materiales, las diapositivas que estamos teniendo acá, ¿ya? Muy bien. Entonces, mire, dentro de las recomendaciones que nos suelen dar es revisar las declaraciones de los testigos que previamente se han dado. ¿Por qué? Porque a nivel de juicio oral nosotros podemos evidenciar lo que se llama la contradicción. O podemos utilizarlo también, doctores, para poder refrescar memoria, ¿no? Entonces, en dos momentos lo podemos utilizar para evidenciar la contradicción, eso por un lado, o quizás podemos utilizarlo para refrescar memoria. Dos aspectos muy importantes por los cuales lo podemos utilizar. Si yo en el caso primero, sobre las declaraciones, quiero utilizarlas para refrescar memoria, ¿no? Para refrescar memoria, es porque quizás el testigo en juicio oral no recuerde algunas cosas que a mí me van a resultar siendo muy importante que las sepa, porque en base a eso vamos a desarrollar el interrogatorio. Y si es que no las recuerde en ese estadio de juicio oral, podemos utilizar estas declaraciones previas precisamente para poder refrescar memoria del testigo, para hacer un refrescamiento de memoria. Pero también lo podemos utilizar para poder evidenciar la contradicción, ¿ya? Podemos utilizar para poder evidenciar la contradicción. ¿Qué significa? Puede ser de que el testigo, a nivel de juicio oral, nos dé pues una versión totalmente distinta a lo que ha sustentado en la etapa de investigación preparatoria. Por ejemplo, en la etapa de investigación preparatoria ha sustentado en un delito, digamos, de violación, el testigo sustentó que él estuvo en ese momento en la fiesta y él evidenció cuando el acusado subía al segundo piso con la señorita, ¿no? Entonces, esa es la versión que da este testigo en ese estadio de investigación preparatoria, pero a nivel del juicio oral cambia la versión. A nivel de juicio oral da otra narración. Entonces, ¿qué es lo que estamos evidenciando? ¿Un mismo hilo de declaración? No. Estamos evidenciando un hilo de declaración totalmente diferente, un hilo de declaración distinta, ¿cierto? Entonces, por ende, podemos nosotros utilizar naturalmente para poder evidenciar la contradicción. Y le diremos, pues, señor juez, el testigo una cosa dijo en investigación preparatoria, ahora en juicio oral está diciendo una cosa totalmente diferente. Y por eso es importante saber eso. Luego, la conclusión de los informes periciales, sí, porque todo informe pericial viene a ser un análisis técnico y naturalmente, por ende, es importante que nosotros tengamos en cuenta también los aspectos de los informes periciales y no solamente a la conclusión en la cual se ha arribado, sino al procedimiento también que se ha llevado a cabo. Eso también es importante. Y finalmente, los aportes de los documentos materiales y objetos que se quieran presentar en el estadio del juicio oral resultarán también ser igual de importantes. Pasemos ahora a la teoría del caso, ¿ya? A la teoría del caso. Situación importante también que ustedes lo pueden visualizar en esta diapositiva que yo les estoy presentando en este momento, ¿no? La teoría del caso. ¿Qué nos habla a nosotros sobre los temas de teoría del caso, doctores? ¿Qué significa una teoría del caso? Cuando hacemos referencia de la existencia en sí de lo que viene a ser una teoría del caso. Vamos a evidenciar, mire. Pregunta a la clase, doctores, ¿pueden visualizar las diapositivas, no? Sí, a ver si me confirman, por favor. Se me confirman si pueden visualizar las diapositivas que yo les estoy presentando, ¿ya? Ok, ahora estamos hablando sobre el tema de la teoría. Ok. Muy bien, sí podemos visualizar las diapositivas. Si por interno, estas por si acaso son las diapositivas que luego ustedes lo tienen, solo que acá está en otro formato, ¿de acuerdo? Pero ahora estamos pues en la teoría del caso, ¿no? La teoría del caso, por favor hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Muy bien, entonces la teoría del caso, ¿qué viene a hacer? Es el planteamiento que tienen los sujetos procesales respecto a los hechos.
Y las teorías del caso resultan siendo distintas, las teorías del caso resultan siendo diferentes. Por ejemplo, Moreno-Holman sostiene básicamente lo siguiente: es el planteamiento que la acusación o la defensa hace sobre los hechos penalmente relevantes, las pruebas que lo sustentan y los fundamentos jurídicos que lo apoyan. Intenta constituirse en una suerte de plantilla a través del cual el litigante invita a los jueces a mirar la realidad o más propiamente los hechos del caso, proveyéndoles de un lente para dar una lectura intencionada que permita explicar lo sucedido. Esa es la definición que finalmente hace Moreno-Holm. Entonces, la teoría del caso, como acá ustedes pueden visualizar en esta diapositiva, tiene que tener también las siguientes características, ¿ya? Esta teoría del caso tiene que tener las siguientes características que evidenciamos ahí. Por ejemplo, pregunta, si ustedes los tienen ahí, ¿cuáles son las características de esa teoría del caso? ¿Cuáles vienen a ser, doctores, las características que nosotros evidenciamos respecto a lo que viene a ser la teoría del caso? Tiene que ser única, simple, creíble y autosuficiente, ¿ya? Cuando empezamos hablando de los criterios en sí de la teoría del caso, empezamos señalando que eso tiene que ser única, simple, creíble y autosuficiente. ¿Y esto a qué hace referencia? De que la teoría del caso no puede ser de dos, pues la teoría del caso es único, hay una sola sustentación que el Ministerio Público desarrolla, por ende decimos que la teoría del caso es única. Dos, tendrá que ser simple, de fácil entendimiento, no puede ser una teoría del caso de que de por sí tenga las cuestiones de complejidad, no, hay que buscar que nuestra teoría del caso sea simple, entendible, creíble, y las cuestiones que tenga credibilidad, pues no pasa por el hecho de que alguien, por ejemplo, podría llorar con el objetivo de convencer al juez, ¿no? O sea, no se trata de eso, que alguien, digamos, empieza a llorar porque lo que busca es convencer al juez sobre la posición que ellos tienen. No, naturalmente no, sino que lo que nosotros uno evidencia en credibilidad es finalmente lo que a través de los medios probatorios vamos a poder sustentar en su debida oportunidad. Por ende, ahí radica los temas de credibilidad. Y luego nos habla de que esta también tiene que ser, por ejemplo, autosuficiente. Entonces, 4 vienen a ser las características que nosotros tenemos en la teoría del caso. Primero, que sea única, que sea simple, que sea creíble y aparte de eso, que sea autosuficiente. Dicho esto, pasemos al desarrollo del juicio, ¿ya? Al desarrollo del juicio que ustedes lo pueden evidenciar ahí. Ya cuando empezamos a hablar de los criterios del desarrollo del juicio, la normativa que nosotros encontramos es el artículo 372 y siguientes. Y este artículo 372 nos empieza hablando sobre la posición del acusado y la conclusión anticipada del juicio, ¿no? Y esta posición nos permite ver cuál es finalmente pues, la posición que tienen los sujetos procesales cuando empieza o se evidencia ese estadio del juicio oral. ¿Quién irá al margen derecho? ¿Quién va al margen izquierdo? Y eso es técnicamente lo que se entiende pues, por la posición que tienen que tener los sujetos procesales a nivel del juicio oral, ¿no? Tengamos en cuenta esa particularidad. Al frente del juez, por ejemplo, vamos a hacer el siguiente esquema. A la mano derecha del juez, ¿quién se sentará, doctores? ¿De quién será la obligación al margen derecho del juez? ¿Quién se sienta a la mano derecha del juez? El fiscal, muy bien el Ministerio Público o Luz Barra, tenemos claro. Naturalmente, al margen derecho encontramos pues al fiscal, al titular de la acción penal, al defensor de la legalidad, ahí lo encontramos. Y al margen izquierdo, ¿a quién encontramos? ¿A quién encontramos al margen izquierdo? A la defensa técnica. Ahora, ¿a quién más aparte del fiscal podemos encontrar a la mano derecha? O sea, no solamente al fiscal, sino a quién más podríamos encontrar. También al margen derecho. Al margen derecho, ¿a quién podemos encontrar? Pues al actor civil, al agraviado, ¿no?
Y de acuerdo a lo que señala nuestro Código Penal, ¿quién tiene que ir al frente del juez? O sea, ¿quién tiene que estar al frente del juez? No atrás, como hoy en día se suele evidenciar, sino quién tiene que ir al frente. De acuerdo a nuestro proceso penal nos señala que el que tiene que ubicarse al frente de lo que viene a ser el juez, ¿quién viene a ser? Pues viene a ser naturalmente, en este caso, el acusado. ¿Ya? El acusado. Tengamos en cuenta, por ende, esas cuestiones de ubicación a nivel de juicio. Como se contempla acá en la diapositiva que señalamos, y eso lo hace referencia el artículo 372 del Código Procesal Penal. Luego el artículo 371 ya nos empieza hablando de la apertura y posición de las partes, y se inicia todo con una exposición que es la del alegato de apertura, ¿no? La primera exposición que naturalmente los sujetos procesales van a tener es hacer una exposición respecto a lo que se encuentre establecido en el alegato de apertura. El alegato de apertura, ¿no? El alegato de apertura. ¿Y qué nos hace referencia, pues, ahí los criterios del alegato de apertura? Lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente. Miren, siguiente diapositiva. El alegato de apertura es el momento de presentar la teoría del caso de cada uno de los sujetos procesales. Y el juez en ese momento es la que toma por primera vez lo que viene a ser información, ¿no? Es el momento en el cual el juez toma información. Y la información parte puntualmente de la siguiente, ¿no? De que cada uno de los sujetos procesales tienen que plantear sus posturas de un caso en particular con el objetivo, por ejemplo, de convencer al juez, y lo que se busca es que ese alegato de apertura sea breve. No sé si ustedes han visto la película, por ejemplo, El abogado del diablo. No sé si ustedes han tenido en algún momento alguna oportunidad de ver, por ejemplo, esta película, doctores. ¿Sí? En El abogado del diablo, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que encontramos en esta película El abogado del diablo, doctores? Vamos a ver. Miren. Hay una escena, si no, yo les invito a ustedes a evidenciar y ver, por ejemplo, lo que viene a ser el alegato de apertura, ojo, el alegato de apertura del abogado del diablo. Y si ustedes han visto, tiene esto una especial particularidad. ¿Y cuál es la particularidad? La brevedad, ¿ya? La brevedad. Es decir, la brevedad es la particularidad esencial que nosotros tenemos en el alegato de apertura, ¿ya? Ahora, obviamente, en esa narración de la historia sobre el tema de la brevedad tiene una especial particularidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque un alegato de apertura, estamos señalando, tiene que ser breve, pero hay ciertos, llamemos en este caso, ver, por ejemplo, requisitos, ¿no? Requisitos para que efectivamente, pero señalemos que un alegato de apertura de por sí tenga que ser breve. No todo alegato de apertura resulta siendo siempre breve, ¿no? Existen excepciones. En esa película del abogado del diablo, lo que uno ve es la brevedad. ¿Por qué? Porque precisamente el alegato de apertura se trataba de un juicio de homicidio. Y como se trataba de un juicio de homicidio, entonces uno ahí, por ejemplo, evidenciaba pues los criterios de la brevedad que se puede dar, ¿no? Pero en delito de homicidio, donde solamente había una sola persona investigada, o sea, no había más personas que estaban siendo sometidas a una investigación, entonces uno podría decir, bueno, en esos casos en particular, sí, hasta cierto punto podemos hallar pues cuestiones de brevedad. Pero no sucede esto en la vida misma, ¿no? Porque en la vida misma lo que vamos a tener son otros aspectos. Por ejemplo, en la vida misma lo que nosotros vamos a ver es otras investigaciones más complejas, como podría ser lavado de activos, como podría ser crimen organizado. Entonces la situación es más compleja y no vamos a poder cumplir pues esa primera esencia que nos señala la película del abogado del diablo, ¿no? En la cual radica fundamentalmente la brevedad que uno tiene que tener al momento de hacer la exposición de su alegato, porque las audiencias son más complejas
Y ante una audiencia más compleja es muy complicado que alguno tenga cuestiones de brevedad, ¿no? O sea, las cuestiones de brevedad en una audiencia compleja son diferentes, son distintas. Hay que trabajar de otra manera. Por ende, es que nos empiezan dando, de acuerdo, algunas recomendaciones en ese alegato de apertura que ahora en esta diapositiva yo les voy a mostrar. ¿Ya? Yo les estoy mostrando qué son las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una exposición de lo que viene a ser el alegato de apertura. Estamos en las recomendaciones, ¿ya? Bueno, dentro de esas recomendaciones nos empiezan señalando, por ejemplo, que no debemos argumentar. Primera recomendación que nos suelen dar es no tener que argumentar, no debe ser argumentativo. El momento del alegato de apertura no es para emitir, doctores, ningún tipo de conclusión, ya que materialmente no se tiene nada probado desde el punto de vista normativo, incluso también es señal de objeción. ¿Cómo que señal de objeción? Pues claro, naturalmente, si nosotros empezamos nuestro alegato de apertura argumentando, arribando ya a conclusiones, cuando empecemos a señalar se ha probado, se ha demostrado, entonces en ese caso en particular ya arribamos a algo que todavía no sabemos si se va a suceder, ¿no? Entonces por eso nos dicen, no podemos de ninguna manera poder argumentar. Ahora, se hace una especie de promesa, sí, porque solamente hay que señalar al juez o hay que presentarle aquello que vamos a poder demostrar a nivel de juicio oral. Si no vamos a poder demostrar algo, sin lugar a dudas, finalmente no tenemos nosotros por qué tener la obligación de tener que sustentar o hablarla, ¿no? Entonces, solo se debe prometer lo que se va a cumplir. ¿A qué hace referencia esto? Si yo al juez le voy a decir, señor juez, imagínese que tu teoría sea una teoría demostrativa. Como defensa, porque obviamente el fiscal siempre va a tener que mostrar o va a tener que sustentar una teoría demostrativa. Pero imaginemos que la defensa quiere llevar a cabo una teoría demostrativa, ¿no? Una teoría demostrativa. Si la defensa va a sustentar y va a decir, señor juez, yo voy a demostrarle a usted que en la fecha y hora donde se habrían suscitado los hechos delictivos, mi patrocinado estaba en otro lugar. ¿Ya? Es decir, le están imputando, por ejemplo, un delito de homicidio a tu defendido. Y tú vas a demostrar o vas a presentar una teoría demostrativa. Si vas a presentar una teoría demostrativa, estimados participantes, y tú quieres sustentar que en la fecha y hora donde se han suscitado estos hechos delictivos, tu patrocinado se encontraba en otro lugar, ¿cómo acreditas que tu patrocinado estaba en otro lugar y no en la fecha y hora donde se habrían dado estos hechos delictivos? ¿Cómo podríamos acreditar, doctores? Los hechos se han dado en Lima y tú quieres sustentar, por ejemplo, que en esa fecha tu patrocinado se encontraba en Brasil, viendo la Copa América. ¿Qué tendrías que presentar como medio que acredite lo que tú estás sustentando? Pasajes, claro, boletos de viaje, los pasajes aéreos. ¿Qué más podríamos demostrar? ¿Qué más podríamos presentar, doctores? Un movimiento migratorio. También las boletas, quizás del lugar donde se ha hospedado, se ha quedado, del restaurante, ¿cierto? O sea, eso lo podemos presentar cuando queremos nosotros plantear y demostrar una teoría, en este caso demostrativa, o como dice Alex, un GPS, ¿no? Podemos buscar también eso a través del GPS. Pero es porque la defensa está presentando una teoría demostrativa. Tú quieres demostrar ello. Pero si tú no tienes eso, si tú no tienes, por ejemplo, ni las boletas de viaje, ni los hospedajes, ni del gasto, o sea, no tienes absolutamente nada, ¿cómo acreditas? No vas a poder acreditar, pues. Entonces, si no puedes acreditar y tú en tu alegato de apertura presentas una teoría demostrativa, ahí va a existir un problema porque el juez va a decir, estamos ante una persona que quizás no tenga mucha credibilidad con lo que está señalando, ¿no?
nos dice una cosa, pero no lo puede demostrar en juicio oral, y finalmente en juicio lo que se busca es demostrar lo que uno plantea, lo que uno señala, y en este caso al parecer no lo puede plantear, no lo puede demostrar, le es imposible poder mostrar esos aspectos, ¿no? Entonces, por ende señala que cuando uno presenta un alegato de apertura, tengamos de una u otra manera que buscar demostrar lo que estamos señalando, lo que estamos sustentando. ¿Por qué? Porque si no, nos genera pérdida de credibilidad. ¿Qué otro factor nos señala? Ah, fíjense ustedes. También nos hace mención de que no se tiene que buscar personalizar el caso. O sea, no se trata de algo que sea personal. No busquemos personalizar los conflictos a nivel del juicio oral, nos recomiendan en las cuestiones iniciales, obviamente, del juicio. No es que es algo personal que tenga el fiscal con el acusado, sino que son roles que uno asume y que tiene, por ejemplo, en este caso, que defender a nivel del juicio oral, a nivel del juicio oral, ¿no? Luego nos señala, cuanto más grande sea la exposición que tú vas a tener en tu alegato de apertura, mayor tiene que ser la ayuda de materiales audiovisuales. Por ejemplo, doctores, yo les pregunto, ¿será lo mismo realizar una sustentación de un alegato de apertura en un caso de robo o de hurto que sustentar, por ejemplo, un alegato de apertura en las cuestiones de lavado de activos y crimen organizado? ¿Será lo mismo, doctores, o resulta siendo diferente? Por una cuestión lógica es diferente, ¿cierto? No es lo mismo. La pregunta es, ¿y dónde radica, pues, doctores, la diferencia? Porque, claro, nosotros decimos es diferente, pero la pregunta es, ¿y dónde radica la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que nosotros encontramos en cada uno de estos aspectos? ¿No? ¿Cuál es la diferencia que uno encuentra en esos casos en particular? Muy bien, como suelen señalar ahí, la diferencia que nosotros encontramos es concerniente a la complejidad del caso. Complejidad del caso. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta, o sea, eso está relacionado a los factores de complejidad del caso. Y la complejidad del caso obviamente es distinta, la complejidad del caso resulta siendo diferente. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta ese aspecto. Los criterios de complejidad no resultan siendo iguales, sino los criterios de complejidad resultan naturalmente siendo distintas, ¿no? Los criterios de complejidad resultan siendo diferentes y eso es una perspectiva que naturalmente debemos tener en cuenta también. Entonces, si existe una complejidad en esos casos, ¿qué es lo que vamos a evidenciar? ¿Cuánto es el tiempo? Porque seguramente varios de ustedes que se encuentran acá se dedican al litigio, ¿no? Varios de ustedes, imagino que ustedes se dedican a los temas de litigio, de la defensa particular. Y comenten cuánto es el tiempo que suele darte el juez, por ejemplo, cuánto es el tiempo que suele darte un juez para la exposición de tu alegato de apertura. ¿Cuánto es el tiempo que por lo general alguien te puede dar para que tú sustentes tu posición, sea fiscal o sea defensa, ¿no? Por ejemplo, si vas a defender un caso de hurto, un solo imputado, o un caso de robo, ¿no? Entonces, obviamente, si es un caso de hurto o si es un caso de robo, como el cual estamos señalando, la situación podría ser un poco diferente. ¿Por qué? Porque en ese caso es muy posible que el juez te podría dar 6, 7 minutos o por ahí quizás 5 minutos, depende, ¿no? Depende de la circunstancia que te puede dar el tiempo. ¿Por qué? Porque se entiende que uno tiene que ser breve, tiene que ser conciso. Pero si es un caso de lavado de activo, si es un caso de criminalidad organizada, ahí la situación radica en que esta es un poco más complejo, entonces ¿cuánto tiempo yo voy a requerir? A veces el Ministerio Público, incluso el tiempo que podría requerir en esos casos es, bueno, hasta media hora para hacer la sustentación de un alegato de apertura. Yo no diría, pero media hora me parece un tiempo demasiado extremo, ¿no? Tener media hora para la exposición del alegato de apertura, ¿cómo es posible? Lo que pasa es que varía, pues, si yo tengo una investigación de lavado de activos, que son 20 imputados,
una investigación de corrupción de funcionarios que tenga cerca de 25 imputados, entonces la complejidad es diferente, ¿no? La complejidad es distinta. Pero el juez te pone reglas, finalmente el juez es aquel sujeto procesal que te va a decir, bueno, estas son las reglas y estas reglas se tienen que cumplir. Entonces, como regla, lo que te estoy dando es la siguiente, te sustentará. La regla es de que, por ejemplo, solamente vas a tener, así sea un caso complejo, vas a tener solamente 10 minutos. 10 minutos para sustentar pues un alegato de apertura de esa magnitud resulta siendo un tiempo muy insuficiente. Pero ¿qué nos dice la recomendación? Vamos a ir acá en la diapositiva. Miren, nos dice que si entre más complejo sea el caso que nosotros estamos ventilando, entre más complejo sea el caso que nosotros estamos evidenciando, pues hay que hacer la ayuda de materiales audiovisuales. Cuanto más complejo sea el caso, hay que hacer la ayuda de materiales audiovisuales. Así nos va poniendo como regla, ¿ya? Tengamos en cuenta en ese sentido esa particularidad. ¿Por qué? Porque más complejo el caso, mayor necesidad de hacer uso de estos materiales. Si yo voy a exponer un caso de criminalidad organizada, entonces necesitaré en ese sentido materiales audiovisuales para poder hacer una sustentación mejor. Eso es algo que debemos tener presente. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. ¿Cuál vendrá a ser la estructura inicial que podemos encontrar en un alegato de apertura? Ustedes lo pueden evidenciar a continuación. Sobre la estructura del alegato de apertura podemos empezar con la introducción. Y la introducción tendrá, doctores, lo que se llama una frase. No una frase cualquiera, sino se busca que sea una frase de impacto, una frase que busque convencer, pues, desde el inicio, impactar a quienes, sobre todo al juez, que es el objetivo que se tiene en este estadio. Luego se harán la presentación de los hechos, y concerniente a los contextos de presentación de los hechos hay que tener algún orden, ¿no? Y ahí podemos graficar hechos precedentes, hechos concomitantes o hechos posteriores. Luego hay que hacer una presentación jurídica, una presentación probatoria, y a veces nos señalan que podemos presentar una teoría demostrativa, pero en otros casos no. ¿Qué frases? Me dice Rocío. Miren, en 5 minutos yo le voy a preguntar si ustedes tienen alguna pregunta, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a ver. Miren, ¿qué frase podemos utilizar dependiendo naturalmente del caso que tú se estás llevando a nivel de juicio? Dependiendo del caso que tú estás llevando a nivel de juicio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si es un caso, las frases van a denotar de cada caso en concreto. Si es un caso de homicidio, hay un abogado que había presentado la siguiente frase, que era atrapado por el amor, pero víctima del delito. Y como esa frase, atrapado por el amor, pero víctima del delito, ¿no? Lo que pasa es que era una señorita que se había enamorado de una persona extranjera, pero esta persona extranjera era un narcotraficante, ¿no? Y tuvieron una relación de 3 semanas, 3 semanas. Pero resulta que en alguna oportunidad él le había pedido pues, que la acompañe en una camioneta, los dos estaban yendo camino al aeropuerto, la policía ya estaba haciendo el seguimiento y los atrapan. Atrapan a este extranjero y evidencian que en el auto se encuentran sustancias prohibidas, clorhidrato de cocaína. Entonces, no solamente lo tienen ahí, sino también se presume que su enamorada tenía conocimientos y también se dedicaba a ello. Y por eso le imputan también ser a ella narcotraficante, ¿no? Entonces, obviamente, bajo el contexto en el cual se habían dado estos acontecimientos, ella era una acompañante que se había enamorado, ¿no? Y que no sabía que su pareja pues se dedicaba al narcotráfico, ¿no? No era muy poco 3 semanas para conocerlo completamente. Entonces, sin embargo, para el fiscal sí conocía, era más que suficiente, le había comprado joyas, regalos
tenía ella obviamente que presumir que esto se trataba pues de una situación teniendo en cuenta de que él no tenía un trabajo, ¿no? Entonces el fiscal lo acusa y el fiscal y el abogado presenta en su alegato de apertura esa frase que yo señalo, ¿no? Víctima del amor, atrapada por el amor y víctima del delito. Entonces es una frase que uno puede utilizar en tu alegato de apertura, reitero nuevamente que va a depender de la creatividad que tenga una persona y también de cada delito que estamos llevando. Muy bien, doctores, hasta aquí. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿O continuamos con lo que viene a ser el ofrecimiento de medio de prueba? ¿No? Tengo a Armina Morán levantado la mano, no sé si podemos habilitarla, por favor. Sí, a ver si me ayudan a poder habilitar para que Armina pueda participar. ¿Tiene levantada la mano? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, la escucho, doctora. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Bueno, yo aún estoy estudiando derecho, Ujú. me inclino por el derecho penal específicamente, y yo quería hacerle una consulta, doctor Emerson. Bueno, antemano quiero felicitarle realmente porque lo sigo en varias ponencias, ¿no? Y estamos muy gustosos de formar parte de este círculo académico, ¿no? Que estamos pendientes de las diferentes ponencias que realizan, ¿no? Y bueno, yo me tomo la molestia de hacerle una consulta porque cuando observamos en las audiencias a través de TV, nos damos cuenta, por ejemplo, que el alegato de apertura en muchos de los casos es leído, ¿no? Es leído por las partes. Y yo no sé si, y más específicamente cuando están presentando los hechos, ¿no? Luego viene la fundamentación jurídica que también la leen, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿es correcto que realmente se pueda plantear los alegatos de apertura a través de una lectura? ¿O es que realmente necesito tener una capacidad de síntesis, de procesamiento mental, de análisis para poder plantear un alegato, pues, ¿no? Porque entiendo que no es para leer, ¿no? No sé, esa era una duda que tenía, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por sus palabras también. Y bueno, vamos a sustentar lo que hemos señalado al inicio de la exposición. Y hemos mencionado de que el juicio oral se rige 100% de la oralidad. No hay tema de escrituralidad y este principio de oralidad tiene que regir toda la estructura del juicio oral, desde el alegato de apertura, ofrecimiento de medios de prueba, interrogatorio y contrainterrogatorio, hasta llegar también al tema del alegato de clausura. Entonces, es 100% oral y el juez tiene toda la facultad y la obligación de exhortar a los sujetos procesales, llámese fiscal o abogado defensor, sé que ellos tienen un documento o empiezan a leer, ¿no? Entonces, yo particularmente no he visto, tampoco por el tema rutinario del trabajo en el Ministerio Público, algunas audiencias se puede visualizar, pero no todas, pero finalmente las que sí hemos tenido participación de manera presencial, no he evidenciado la exposición con hojas. Sí he evidenciado situaciones en las cuales, por ejemplo, por ahí la defensa quería presentar sus hojas y uno tiene que objetarlas inmediatamente. Y ahí vamos a ver que un criterio de objeción inmediato también se da en el alegato de apertura si es que cualquiera de las dos partes empieza a tener un documento. Objeción, señor juez, no puede haber documentos en un alegato de apertura porque se prima la oralidad. Y el juez tendrá que decir muy bien al lugar o fundado su objeción, retiremos todo lo que se encuentra en la mesa y todo solamente plasmemos la oralidad, es la regla. Pero naturalmente si el juez lo acepta, entonces estaría existiendo una violación y un quebrantamiento al principio de oralidad. Entonces, ¿para qué oralidad? Mejor que todo sea escrito, que el juez lo lea y eso sería la regla, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Objetar y hacer ver. Y eso incluso podría recaer a una queja en el juez, porque diríamos, oiga, señor juez, usted sabe que no puede tener a bien de permitir que se hagan los alegatos de apertura de esta manera. Entonces, eso es lo primero, ¿ya? No pueden haber. Tenemos que objetar o si no, en este caso, recurrir a la asistencia contra el juez si es que él permite eso. El siguiente aspecto. Va a depender del caso. Existen casos complejos, lavado de activo, crimen organizado, corrupción de funcionarios, donde no es solamente un imputado, 30 investigados,
15 investigados, la complejidad de la misma lo tenemos, entonces uno dice, ¿qué hago? Pero por eso precisamente es el estudio que tiene que realizar pues todo fiscal o todo abogado defensor. Tiene que reconocer su caso. Y conociendo su caso, tiene que exponerlo. ¿Qué es lo que recomienda? Si es complejo tu caso, haz las diapositivas. Que ese es el medio de ayuda mejor, que puede existir, como cuando alguien expone, ¿no? O sea, si uno conoce, pues bueno, no es necesario que tenga las diapositivas y puedo hacerlo a través de la pizarra. Pero si todavía sé que algunas cosas están un poco complejas, entonces tengo mi diapositiva que van a ser mi guía. Pero solamente voy a, digamos, parafrasear o guiarme de algunos puntos y lo demás tengo que explicarlo. Entonces, si es más complejo, hagamos uso de materiales audiovisuales, hagamos uso de diapositivas, pero no significa que voy a leer. No sé si ustedes han visto una última audiencia, si no lo pueden ver, un juez exhorta a un abogado litigante porque le dice, mira, usted está leyendo todas las diapositivas. O sea, la diapositiva es un medio de ayuda y totalmente de acuerdo, ¿no? Claro que el abogado defensor le dijo, señor juez, yo no estoy leyendo. Lo que pasa es que usted está teniendo el celular y no sé qué está haciendo con el celular, no sé si está whatsappeando, pero no me está poniendo atención, que también son otras realidades que se suele dar, ¿no? Entonces, el hecho es que si yo tengo más complejo el caso, lo que yo tengo que hacer es ayuda de materiales, pero para dar puntos como un refrescamiento de memoria, nada más, solo hasta ahí, no puedo leer. Eso es lo que uno puede hacer, ¿de acuerdo? Y conocer, por eso el gran sacrificio que uno tiene que hacer necesariamente hacer, ¿no? Ah, claro, Arminia me dice que sí han visto, ¿no? Seguramente lo han visto porque ha salido ahí, que estaban leyendo, etcétera, ¿no? Muy bien, eso es entonces, estimada doctora, que nosotros podríamos realizar a nivel de juicio oral. Tengo levantado la mano, me parece, a Karim, ¿no? La doctora Karim, si le pueden habilitar, por favor, eh, el audio para que pueda participar. ¿Me escucha? Bueno, doctor. Sí, doctora, buenas tardes, le escucho. Buenas tardes con todos. Doctor, yo participé la semana pasada en alegatos de apertura como actor civil. Entonces, vi que el fiscal, observé, ¿no? Que el fiscal sí presentó sus diapositivas, pero no era que lo leía, sino que lo exponía, ¿no? Era como una ayuda que tenía. Al momento que me tocó a mí, ¿no? Me tocó tomar la palabra, sí, la juez me dijo que tenía que ser lo más resumido posible, ¿no? Ya porque el fiscal sí se había tomado un buen tiempo, ¿no? Y en mi caso solamente me centré en lo que era la pretensión civil, que es lo que nos importa a nosotros, ¿no? Por lo que estamos. Entonces sí, me demoré como 5 minutos nomás en exponer, que lo resumí todo y eso fue la experiencia que tuve en lo que es fue la primera vez que presenté alegatos de apertura como actor civil. Ok, muy bien. En este caso, doctor, siempre es así, o sea, siempre se resume a lo que dice, bueno, porque ellos, creo que también en este caso los jueces ya como que están cansados, tantas audiencias que tienen. Es lo que yo percibo, ¿no? Ok, muy bien. No sé si... Claro. Ahí, sí, correcto, muy bien. Ahí lo que hay que ver es una situación bastante particular, ¿no? El derecho penal, lo que está escrito en los principios, por algo están, ¿no? Porque si no se encuentran ahí, bueno, uno podría hacer lo que considera necesario. En un partido de fútbol, las reglas están claras. Si alguien topa la pelota con la mano, es penal. Si es falta abajo en el área, ¿no? Es una falta, tarjeta roja, último jugador, y eso son algo que se encuentra establecido pues, en un reglamento. Y se entiende que el reglamento está hecho para cumplir. Porque si no se cumple lo que es el reglamento, mejor cada quien agarra la pelota con la mano, metemos gol y hacemos lo que nosotros queramos. Y el derecho penal tiene un principio que es el principio de legalidad. El principio de legalidad se tiene que respetar. Y bajo el principio de oralidad tiene que ser oral el juicio oral, pero fíjense lo siguiente, el principio de igualdad de armas. Y en el principio de igualdad de armas es un reconocimiento de igualdad de oportunidades que tienen todos los sujetos procesales.
Y dentro de esa igualdad no puede existir una diferenciación a menos que el juez del inicio ponga las reglas en cada caso en particular y diga qué es lo que se va a hacer. ¿A qué voy? No puede ser que el juez diga, tú fiscal expones 3 horas tu alegato de apertura y tu defensa 5 minutos. Y tu actor civil, bueno, 1 minuto. Porque ahí diría un total quebrantamiento a lo que viene a ser la igualdad procesal. Y eso habría que en todo caso recalcar, no lo puede hacer el juez, a menos que el juez diga, por si acaso, vamos a ceñirnos a las siguientes reglas, porque el juez sí tiene la potestad de poder poner algunas condiciones y reglas a nivel del juicio de su audiencia, y él sí podría sustentar, mira, el caso es complejo, hay 7 personas imputadas, entonces hay que señalar lo que viene a ser su participación, mayor tiempo para el Ministerio Público, y cada abogado defensor, como ustedes van a defender a uno, son diferentes, uno, entonces sea menor tiempo. Obviamente le vamos a dar menor tiempo, pero ya el juez lo va señalando, y el juez lo tiene que mencionar. Porque si no, si vemos desigualdades, la defensa podría fácilmente en ese caso plantear una observación que quede en audiencia y tomar las otras medidas, porque estaremos ante un juez que naturalmente no respeta lo que viene a ser el principio de igualdad que tiene que existir en una audiencia. Eso. Ahora, lo otro pues es una realidad, ¿no? Lo otro es una realidad que yo vi la otra vez en un estado que publicó un abogado litigante, ¿no? Bueno, partimos de algunos eventos académicos, y él decía cómo a veces se resuelve el destino de una persona en 3 minutos. Porque claro, ¿cuál es el momento que tú vas a tener para defenderlo? En tu presentación de tu alegato de apertura, lo que vas a demostrar, y en tu alegato de clausura. Y pues para defender la privacidad de una persona en 3 minutos es muy poco, hay que argumentar más, ¿no? Entonces, son cosas que a veces, como dice la autora, por cuestiones de audiencia por acá, de audiencia por el otro lado, lamentablemente a veces hacen de que corran más rápido, pero no, pues eso no está bien, ¿no? Tendrían que buscar los otros medios o los otros mecanismos para que se den los plazos razonables, los plazos establecidos, se escuchen a todas las partes, porque se tiene que cumplir lo que se encuentre establecido dentro de lo que viene a ser nuestro Código Procesal Penal, porque si no, mejor no tengamos Código Procesal Penal y cada quien haga lo que mejor le parezca, ¿no? Entonces, esos criterios son las que uno tiene que tener en cuenta, y como sujetos procesales hay que exigir pues al juez que naturalmente se tengan que cumplir, ¿ya? Muy bien, doctores, a ver, pasemos ahora a lo siguiente. Vamos a pasar al ofrecimiento de nuevos medios de prueba, ¿ya? La solicitud de nueva prueba. ¿Cuál es el momento procesal oportuno para presentar medios de prueba, doctores? ¿Cuál es el momento procesal oportuno para presentar medios de prueba? Es en la etapa intermedia, ¿cierto? Cuando se le plantea un requerimiento de acusación al fiscal, el fiscal corre traslado de los sujetos procesales, y los sujetos procesales tienen 10 días para poder plantear observaciones al requerimiento de acusación y también ofrecer sus medios probatorios. Fuera de esos 10 días ya no tenemos otra oportunidad, a excepción de lo que va a suceder en juicio oral cuando se empieza a mencionar la solicitud de nueva prueba, lo cual lo encontramos establecido, doctores, en el artículo 373 del Código Procesal Penal. Dicho artículo 373 nos habla sobre la solicitud de nueva prueba y nos dice que se pueden dar en 2 momentos esa solicitud de nuevos medios de prueba. Primero, cuando hayamos tenido conocimiento de estos medios de prueba una vez concluida la etapa intermedia, es decir, el control de acusación. O sea, si durante el desarrollo del control de acusación, etapa intermedia, nosotros tenemos conocimiento de algún medio de prueba, este será el momento procesal oportuno ya a nivel de juicio oral para poder presentarlo. Esa es la primera alternativa. El siguiente de ello es una excepcionalidad. Por una especial motivación, también a nivel de juicio oral, podemos presentar nuestros medios de prueba. Es decir,
No hemos logrado presentarle en el tiempo procesal oportuno de los 10 días. Podemos presentarla ahora en juicio oral. Los medios de prueba que sí hemos presentado, pero nosotros sabemos que estas tienen que pasar la pertinencia, la conducencia y utilidad, ¿no? Hay que analizar la cuestión de pertinencia, conducencia y utilidad de cada uno de los medios probatorios, pero el juez de investigación preparatoria dijo, no, no tiene pertinencia, no tiene conducencia porque quizás no lo han sustentado como debe ser. No pudo presentar los medios de prueba, pero ahora será el momento procesal oportuno para que también pueda presentarlo. Viene a ser el momento procesal oportuno. Entonces, ahí tendrá que incluir estos medios de prueba, pero con una especial motivación. Una especial motivación, doctores, tengamos en cuenta eso. Entonces, sí existen dos posibilidades para en juicio oral, sobre todo hasta esa parte, porque luego tenemos la prueba de oficio, podemos presentar medios de prueba. Cuando hemos tenido de conocimiento de la adquisición de la misma con posterior a la audiencia de control de acusación, y la otra, aquellos que no han sido admitidos o no han sido presentados en su momento procesal oportuno, pero que ahora con una especial motivación la podemos introducir a nivel del juicio oral. ¿Qué pasa con la decisión del juez? La decisión del juez, su resolución que da admitiendo o no admitiendo, no es recurrible. Pocas palabras, nosotros no podíamos apelar a esa decisión del juez, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos, por ejemplo, la actuación probatoria. Ya cuando se habla de criterios de actuación probatoria, es importante hacer mención a lo que señala el artículo 375 del Código Procesal Penal, donde empieza hablando, por ejemplo, del examen del acusado, actuación de medios de prueba admitidos, la oralización de los medios de prueba, ¿no? Por mencionar solamente algunos. La declaración del acusado de conformidad con el artículo 376 del Código Procesal Penal. Doctores, ¿el acusado está obligado a declarar o si desea hace uso de su derecho a guardar silencio? ¿O es una obligación necesariamente que el acusado declare? Y vamos a mencionar pues que no es una obligación que el acusado declare. Si desea, hace uso de su derecho a guardar silencio, ¿no? No es una obligación que declare y tiene que declarar sí o sí, sino que hace uso de su derecho a guardar silencio si es que lo considera necesario. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de conformidad al artículo 376, ¿no? Claro, puede igual guardar el silencio, pero ahí ingresa pues uno de los dilemas, ¿no? Por ejemplo, la regla señala que no existe una obligación del acusado tener que declarar, ¿no? No existe una obligación en este caso del acusado para decir yo voy a declarar, yo tengo que declarar en este estadio del juicio oral, o sea, no existe una obligación como tal. Si desea, declara, si no desea, no declara. No existe una obligación, tengamos en cuenta ese aspecto, ¿ya? Si desea, declara, si no desea, no declara. Pero ¿qué pasa si es que no va a declarar, doctores? ¿Qué pasa si no va a declarar? Se hará uso de sus declaraciones previas, ¿no? O sea, si dice yo no declaro, perfecto, pero haremos uso de las declaraciones previas. Entonces, como se hace uso de las declaraciones previas, siempre ha sido un dilema señalar si es un órgano o no de prueba el acusado. Y yo les traslado la pregunta a ustedes, ¿el acusado será un órgano de prueba o no es un órgano de prueba, doctores? Hemos escuchado en varias ocasiones que sí, que el acusado es un órgano de prueba, y a quienes han señalado lo contrario. Ahora, la gran pregunta sería, ¿y qué parte? Porque ustedes saben que en juicio oral, a veces la alternativa que uno tiene, o que los jueces, cuando uno hace una pretensión, cuando uno hace una sustentación, te dicen, si tú me vas a señalar que eso no es órgano de prueba, pero ¿cuál es tu basamento legal? ¿Cuál es el artículo del Código Procesal Penal
que señala que no es un órgano de prueba. O sea, el Código Penal tiene un artículo donde menciona que el acusado no es órgano de prueba, o es que uno lo infiere. Ya las inferencias son totalmente diferentes, ¿no? La perspectiva de inferencia, lo que infiero yo, ustedes pueden inferirlo de otra manera, las otras personas lo pueden inferir de otra forma, o sea, las cuestiones de inferencia son múltiples. Cada quien lo puede ver como interpreta la norma. Y el código, pues, no es claro. El código dice, el juez no se hará interrogatorio, solamente se harán preguntas a lo que son órganos de prueba, señala. Y se dice que el acusado no es órgano de prueba porque el acusado no aporta una información para demostrar algo, sino es solamente para dar su descargo de una imputación. Entonces, por ende, quienes se dedican al litigio suelen señalar, la mayoría por lo menos, de que no es un órgano de prueba. Pero quienes sustentan que sí es un órgano de prueba, precisamente se sustentan en base al hecho de que cuando el acusado guarda silencio, hay una obligación de tener que leer su declaración previa, ¿no? Su declaración previa brindada en la etapa de investigación preparatoria. Y eso sigue siendo el dilema. No existe claridad todavía. Claro, si uno le pregunta a quién litiga, el que litiga te va a decir no es un órgano de prueba. Pero a ver, por ejemplo, o si lo preguntas al Ministerio Público, el Ministerio Público, la mayoría te va a decir sí es un órgano de prueba. Entonces, ¿quién podría darnos una alternativa? Finalmente los jueces. Cómo lo observan, cómo lo analizan. El juez puede decir, para mí eso es un órgano de prueba, yo lo interrogo, le hago preguntas, o hay quienes pueden decir, no, para mí no es un órgano de prueba, ¿no? Eso es importante que debemos tener en cuenta. Pero bueno, al margen de ello, vamos a ver que cuando ya se señala que se va a dar la declaración del acusado, hay que seguir las reglas que se encuentran en el artículo 376 del Código Procesal Penal. Y acá nos señala, si el acusado se rehúsa a declarar, hacemos uso de las lecturas de sus declaraciones previas brindadas en la etapa de investigación preparatoria. Pero si el acusado acepta declarar, las reglas serán las siguientes. Primero, como regla se tiene que el acusado pueda aportar libremente y oralmente los relatos, aclaraciones y explicaciones sobre el caso. O sea, todo lo que se le esté imputando tiene la oportunidad, en este caso, el acusado de tener que explicar de qué manera se han dado estos acontecimientos, de qué manera se han suscitado. O sea, llega siendo en ese sentido el momento procesal oportuno para que pueda hacer esas explicaciones. Todo interrogatorio a nivel de juicio se tiene que dirigir básicamente a aclarar las circunstancias del caso. El interrogatorio está sujeto a que muchas de las preguntas que se formulen puedan ser sometidas a una objeción, cuando éstas no sean directas, cuando no sean claras, cuando no son pertinentes y cuando no sean útiles. El examen de testigo y peritos. Bueno, dentro del examen de testigo y peritos, primero hay que ver cuáles son los testigos que van a presentar a nivel de juicio oral. ¿Es importante conocer a los testigos? Sí. No solamente la importancia radica en saber cuáles son mis testigos, sino que la importancia también radica en saber cuáles son los testigos de la otra parte, doctores. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Primero, conocer a mi testigo para saber que quizás en juicio se me pueda volver hostil. Pero si yo lo conozco, sé por dónde qué cuestiones puedo preguntarlo, ¿no? Si es que se me vuelve hostil, entonces no voy a tener algún inconveniente si es que por algún caso se me pueda convertir hostil en juicio oral. Pero también es importante conocer a mi testigo para saber qué información este va a dar que ayude a reforzar mi teoría del caso y por ende prepara a mi testigo para que su versión construya y refuerce nuestra historia. De ahí la importancia de conocer al testigo. Y conocer al testigo de la otra parte resulta siendo igual de vital que conocer a mi propio testigo. ¿Por qué? Porque si yo conozco al testigo de la otra parte, voy a poder realizar de manera adecuada un interrogatorio directo o un contrainterrogatorio. Sobre todo en la cuestión del contrainterrogatorio para el testigo de la otra parte, ¿no? Porque si yo conozco cuál es el testigo, sé qué versión ha dado, yo puedo preparar ya mi pliego de
de preguntas sugestivas que obviamente no lo voy a sacar en juicio oral, pero se supone que tú ya lo tienes como entrenamiento para hacerle las preguntas. O sea, es importante conocer a los testigos, no solamente que yo estoy presentando a juicio oral, sino los testigos de la otra parte. Y buscar tener información de estos que sea favorable para nuestra teoría del caso. ¿Y cómo se prepara el testigo? Primero, para los criterios de preparación de un testigo hay que definir si la narración que pretendo hacer va a ser de una manera cronológica o temática. Primer cuadro. ¿Y cuándo estaremos ante una narración de hechos de contenido cronológico? Por lo general, en investigaciones donde el testigo ha tenido mayor participación, como puede ser en los casos de criminalidad organizada, lavado de activos, trata de personas, es decir, investigaciones o delitos no convencionales, donde por lo general, por la estructura de las mismas, resultan siendo más complejas. Importantísimo eso. Pero podría ser temática si que mi testigo es circunstancial de momento. O sea, él observó cuando fulano de tal le robó la cartera a alguien, él observó cuando sujeto tal realizó disparos. Entonces ahí no haré un análisis cronológico, sino el análisis de mi testigo será más temático. Luego hay que revisar la estructura interna de cada uno de los testimonios, pero no tanto de nuestros testigos, sino sobre todo de los testimonios que han dado los testigos de la otra parte. ¿Por qué? Como yo les estaba señalando al inicio, va a ser vital para poder evidenciar los criterios de contradicción. Hay que buscar ganarse la confianza de nuestros testigos, por ende será importante conversar por separado también, y importantísimo, miren, último punto, cuando nos señala de que hay que realizar un ensayo informal con los testigos. Ese es vital. No podemos llegar a un juicio oral sin un previo entrenamiento. Lleguemos a juicio oral, pero ya con la preparación de nuestros testigos que van a reforzar, naturalmente, lo que es nuestra teoría del caso. ¿Cuál es la estructura inicial? Lo podemos evidenciar ahí con una juramentación o promesa del testigo. Se formula pregunta de legitimación. Se formula preguntas que permiten al tribunal conocer la descripción del contexto. Hay que formular preguntas abiertas por lo general para que el testigo nos explique, nos detalle hechos, narraciones, acontecimientos, y ahí radica la importancia de realizar las preguntas abiertas. Existen tipos de preguntas y lo podemos ver. Las introductorias. ¿Cuáles vienen a ser estas preguntas introductorias? Permitan al testigo ambientarse y relajarse. Esas son las preguntas introductorias. Por ejemplo, una pregunta fácil de responder de nuestro testigo sería cuando le hacemos la siguiente pregunta: ¿a qué se dedica usted? Una pregunta abierta, una pregunta sencilla, porque nos va a contar sin mayor complejidad a qué se dedica, desde cuándo, ¿cierto? Luego tenemos las preguntas de legitimación. Por ejemplo, si yo llevo un perito a nivel de juicio, yo necesito hacerle ver al juez de que no se trata de cualquier perito, sino que se trata de un perito bien capacitado, bien instruido, que estoy llevando precisamente al juicio oral para que dé una versión que tiene que ser de calidad. Entonces, si yo llevo a mi perito, dentro de la regla del interrogatorio, inicialmente podría preguntarle lo siguiente: ¿dónde trabaja usted? Mi perito me dice: en el Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones. ¿Cuál es la profesión que usted tiene? Soy psicólogo especialista en delitos sexuales. ¿Cuántas pericias ha realizado en su vida profesional? Más de 50, 80, o 90, o 200 pericias. Entonces, lo que vamos viendo es legitimando a nuestro testigo para que el juez entienda de que es una versión que hay que tomar en cuenta. Si no es perito y es otro testigo, bueno, de la misma manera mis preguntas serán señalarle, por ejemplo, si usted tiene algún tipo de interés en el proceso, si usted conoce a la víctima, si tiene algún tipo de vínculo. Obviamente el testigo me dirá: no lo conozco, no tengo ningún tipo de vínculo, no tengo ningún tipo de interés en el proceso. ¿Usted ha recibido algún tipo de beneficio, dávida, para que usted rinda su declaración testimonial? No ha recibido absolutamente nada. Entonces, fíjese usted que lo que estamos haciendo es buscar acreditar, legitimar a nuestro testigo, señalar lo que él solamente va a decir de todo y cuanto sepa, no tiene ningún tipo de vinculación ni ningún tipo de interés en este proceso. Luego tenemos la pregunta de transición.
Y esto permite variar fundamentalmente de contenido, ¿no? O sea, después de las cuestiones de legitimación, nos centraremos y diremos lo siguiente: establecido lo anterior, ciñámonos exclusivamente en lo que sucedió el 5 de octubre, por ejemplo, del año 2020. Entonces ya vamos haciendo ese cambio y son considerados con la pregunta de transición. Luego tenemos las otras preguntas, que ya este conocimiento de muchos, sobre todo si hemos llevado los talleres en técnicas de litigación oral, que son las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas permiten al testigo decir todo y cuanto sepa, ¿ya? Invitan al testigo a hablar sin hacerle ninguna pregunta en particular. Por lo general haremos preguntas abiertas. ¿A qué testigos, doctores? ¿A qué testigos haremos preguntas abiertas? ¿A nuestros testigos o al testigo de la otra parte? ¿A quién, por regla general y por lógica, deberíamos hacer este tipo de preguntas? A nuestros testigos, ¿cierto? Porque si yo le hago las preguntas al testigo de la otra parte, sería como hacerme, pues, un harakiri. No es que está prohibido, ¿ah? O sea, por eso cuando uno escuche la regla del contrainterrogatorio y realizar preguntas sugestivas, es una regla, pero no es una obligación. O sea, si la otra parte hace preguntas abiertas en un contrainterrogatorio, no es que lo podemos someter a objeción y no significa que eso tampoco esté mal, ¿no? Si él quiere correr el riesgo, pues bueno, él sabrá cuál es su estilo de querer hacer preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio y veremos cuál viene a ser la línea finalmente que él va teniendo en el desarrollo de sus preguntas, ¿no? Pero la regla general sí nos invita a nosotros a señalar que las preguntas abiertas tienen que estar dirigidas netamente para nuestros testigos. Y luego tenemos entonces las preguntas cerradas, que lo podemos hacer a nuestros testigos o al testigo de la otra parte, que van focalizado en algo en concreto. No siempre en aquellas que quizás hemos escuchado muchas veces que en respuesta se tiene que decir un sí o no, sino incluso en respuestas de algo más específico, como cuando alguien le pregunta qué color era el auto. Entonces, obviamente, eso ya tiene una repercusión más específica para que nos pueda decir, no, pues el auto era de este color, de este otro color. Entonces, vamos teniendo versiones más concretas, porque si le hacemos una pregunta cerrada y le decimos, ¿usted estuvo en el lugar de los hechos? ¿Y a qué hora ha sido? A las 3 de la tarde. ¿Usted vio cuando el señor, en un delito de secuestro, por ejemplo, subió al joven al automóvil? Sí, he visto. ¿Cuánto tiempo estuvo observando esto? Cerca de 10 minutos. ¿Usted vio un auto? Sí, vi un auto. ¿Qué color era el auto? Y no se recuerda. Entonces podríamos, ante esa pregunta, hacerle evidenciar al juez que nos encontramos naturalmente ante un testigo que pues está inventando información, ¿no? No sabe, estuvo, según él, mirando el carro más de 10 minutos, pero no sabe de qué color era el auto. Luego tenemos las preguntas sugestivas que están permitidas en el contrainterrogatorio y sí permitidas en el interrogatorio, están prohibidas en el interrogatorio directo, pero sí están permitidas en el contrainterrogatorio las preguntas sugestivas. Por ejemplo, si yo digo, no es verdad que el acusado tenía un cuchillo en la mano. Si yo hago esa pregunta, no es verdad que el acusado tenía un cuchillo en la mano, pero un interrogatorio directo, ¿podemos objetar o no? En un interrogatorio directo, doctores, ¿podría ser causal objeción? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ya estamos afirmando algo. ¿Qué es lo que estamos afirmando? Estamos afirmando que esta persona tenía un cuchillo en la mano. Entonces, no es la técnica, ¿no? No es la técnica para interrogar. Tendríamos que empezar haciéndole preguntas. ¿Usted tenía algo en la mano? Sí. ¿Qué es lo que tenía? Un objeto. ¿Podría decirnos qué objeto es? Es un cuchillo, ¿no? En el interrogatorio directo. Ya en el contrainterrogatorio directo, en el contrainterrogatorio, cuando decimos, no es verdad que usted tenía un cuchillo en la mano, entonces ahí ya partimos de algo que él ya ha afirmado en el interrogatorio directo. ¿Ya? Muy bien. Bueno, estas son algunas recomendaciones que nos suelen dar para preparar pues, a nuestro testigo, hablar en voz alta, pero pausada. Hay que permitir que el testigo se tome su tiempo necesario para poder responder. Hay que recordar que en todo interrogatorio directo, el abogado no tiene por qué buscar lucirse, porque lo que finalmente, lo que resulta siendo importante es
la pregunta de lo que van a realizar prácticamente los sujetos profesionales. Me parece que tenía participante levantado la mano, ¿sí? ¿Sí? ¿Me parece? Me lo hacen saber. Ay. Bueno, parece que no. Si no, en el chat ustedes me señalan si tengo una pregunta, ¿de acuerdo? A efectos de poder darle los alcances ahí. Muy bien, entonces, el gran protagonista, ¿quién viene a ser? Hola, buenas tardes. Ah, ya, hay una pregunta, ¿no? Sí, sí, buenas tardes, lo escucho. ¿Cómo te va, doctor Emerson? Buenas tardes. Buenas tardes. Una casuística, una declaración o bueno, un examen de testigo en juicio. Bueno, esto es un tema, un caso real que me pasó. Yo tenía el testigo, tenía su declaración previa y en el desarrollo del interrogatorio se me puso hostil y bueno, dijo que no recordaba los hechos, ¿no? Como yo tenía la declaración previa, quise refrescar la memoria y al momento de hacer el reconocimiento del documento, dijo que nunca había declarado en la fiscalía y que el documento que se le estaba mostrando no era, ni había firmado, que la firma que aparecía tampoco era de la persona, de ella, ¿no? Entonces, simplemente negó. ¿Qué se tendría que hacer ante esa situación, doctor? Ya, muy bien, muy bien. ¿Hay una probabilidad que el testigo se nos vuelva hostil a nivel de juicio oral? Sí, y ahí sabemos que las reglas de un interrogatorio cambian porque hay que plasmarle con preguntas sugestivas, ¿no? Esa es la primera situación, solicitar al juez, declararlo pues obviamente hostil, y para ver cómo va a ser nuestra regla. Nuestra regla será tratarlo como un investigado, con preguntas sugestivas. Y claro, en el tema del refrescamiento de memoria, es una cuestión bastante delicada, porque una persona no podría negar algo que se encuentre estipulado. O sea, si él niega, obviamente, que no es su firma, no ha declarado, bueno, esto es pasible de iniciarle una investigación por una falsa declaración a nivel de juicio oral. Y si uno lo considera necesario, remite las copias correspondientes a las fiscalías penales para que se inicie la investigación. Si se evidencia que la firma que se encuentra ahí te pertenece, pues bueno, va a tener que responder por el accionar que ha tenido, de no estaría tan importante como viene a ser el juicio oral, ¿no? Y eso va a depender, pues, de que en ese momento tengamos que realizar eso. Ahora, lo otro es que no haya tenido a bien de prestar su declaración, pero eso resulta siendo también muy delicado porque estaríamos inventando pruebas, ¿no? Estaríamos inventando declaraciones testimoniales, lo cual no puede ser. Yo creo que a veces sucede lo siguiente, uno no quiere comprometerse más en juicio oral porque considera que va a haber temas de represalia y mejor terminan señalando que prefieren guardar silencio y ya no puedes declarar o decir otra cosa totalmente distinta a lo que han dicho. Pero eso es un delito, entonces uno tendría que señalarle, usted sabe que está bajo juramento. Sí, yo sé que está bajo juramento. Usted sabe que dar una versión no real constituye delito porque es un testigo, quizás no conoce, quizás alguien le hizo creer, no pasa nada si es que tú no declaras juicio oral, niegas, ¿no? Y a veces él o ella puede llegar a juicio oral pensando que al final no me va a pasar nada, pero cuando lo pones en contexto y le dice por si acaso, usted sabe que si nos dice una cosa totalmente diferente y no reconoce, pasible de que se le puede iniciar una investigación con las responsabilidades que puede acarrear, entonces ahí puede ser que se lo piense dos veces y diga, voy a negar algo que es evidente, entonces seguramente cambie su versión en ese momento. Porque claro, si me dice, no es mía, no es nada, y yo no le pongo en contexto, seguramente va a quedar ese tema ahí, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a correr acá algunos aspectos. Bueno, estas son algunas recomendaciones. Luego el contraexamen de testigos y peritos tiene una especial particularidad. Objetivos del contrainterrogatorio. Dos, ¿no? Los objetivos del contrainterrogatorio. Atacar la versión del testigo o perito o atacar a la persona del testigo o el perito. Tenemos dos objetivos al momento de tener que contrainterrogar. Acá sí, el abogado o el fiscal tiene que manejar muy bien los criterios de técnica de litigación oral.
A diferencia de un interrogatorio, ¿no? Donde uno lo que busca es que sus testigos den toda la información de todo y cuanto sepa. Pero en el contrainterrogatorio ya las reglas van cambiando, porque acá ya la situación es totalmente diferente y hay que tener que preparar, conocer muy bien a los testigos de otra parte. Y tienen dos objetivos. Primero, atacar la credibilidad personal del testigo, o si no, atacar la credibilidad de uno o más parte de su testimonio. Si yo voy a atacar la credibilidad personal del testigo del perito, tengo que saber todo. Si este tiene antecedentes penales, judiciales, si es un buen ciudadano, si ha terminado su carrera en un tiempo establecido, cuántos años de experiencia tiene, tiene alguna investigación paralela, tiene algún tipo de vinculación, se evidencia posiblemente algún tipo de interés. O sea, tengo que saber todo del testigo. Y es por eso que muchas preguntas en el contrainterrogatorio nacen preguntándole si tiene antecedentes penales, judiciales, ¿no? O incluso estas son sometidas a objeción por parte de del otro sujeto procesal. Es decir, el fiscal pregunta y el otro sujeto procesal la objeción, señor juez. El fiscal le está preguntando si él tiene investigación penal. Es impertinente, ¿no? No tiene nada que ver con el caso. Infundado, ¿por qué? Porque nos encontramos en fase de acreditación. Responda el señor testigo, señor perito, sí tengo una investigación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué investigación? Bueno, falsa declaración, imagínate que nos señala. Entonces estamos obviamente ante un testigo cuya versión no podría ser del todo creíble porque ya existen algunos antecedentes de promedio, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el testigo o el perito es un buen profesional, buen padre, buen ciudadano, puntual, no tiene ningún tipo de antecedentes, por el contrario, tiene reconocimientos? Entonces yo no voy a poder atacar la credibilidad, pero eso no significa que podamos nosotros hacer preguntas que desacrediten su versión, porque el hecho de que sea un buen ciudadano, sea un buen profesional, no significa que la versión que está dando sea del todo creíble, porque puede ser que se esté equivocando, ¿no? Entonces, en ese punto analizaremos y atacaremos los puntos específicos y claves también para hacer notar que nuestra versión, que en el contrainterrogatorio, las preguntas que nosotros hacemos van a ayudar a nuestra teoría del caso, ¿no? Muy bien. Y luego diremos, bueno, ustedes tienen en los materiales un catálogo de objeciones, varias obviamente, pero vamos a cerrar con algunos contextos del alegato de clausura. El alegato de clausura es la última oportunidad que tienen los sujetos procesales para convencer al juez de su postura, ¿no? De su postura. Es decir, ¿qué es lo que evidenciamos? En el alegato de clausura tiene que tener algunas reglas específicas también. Por ejemplo, es argumentativo. Y como es argumentativo, existen una serie de recomendaciones en este alegato de clausura. Por ejemplo, la introducción donde se haga referencia a nuestra teoría del caso siempre es visual, siempre es virtual. Hacemos una presentación previa de lo que nosotros hemos querido demostrar en juicio y lo hemos logrado. Luego una descripción de los hechos para colocar al juzgador en posición de recordar todo aquello que ya se ha discutido, ¿no? Luego un análisis de la prueba incorporada si es que esto se ha llevado a cabo. Y finalmente una discusión de las normas jurídicas. Pero ahí hay que detallar algo. En el alegato de apertura se suele utilizar frases como vamos a demostrar, vamos a probar, vamos a comprobar, ¿no? Y en el alegato de clausura tenemos que utilizar las frases, obviamente como hemos demostrado, señor juez, se ha acreditado, y tenemos que hacer una argumentación muy buena entre hecho, elemento de prueba y fundamentación jurídica. Hecho, prueba y fundamentación jurídica. No solamente hechos, señor juez, se ha demostrado que él viajó a tal lugar, no, sino que ha demostrado que él ha viajado tal, en razón que se ha demostrado con la boleta o con el pasaje aéreo, ¿no? Del fulano de tal, de fecha tal, etcétera, o en tal aerolínea. Entonces vamos alegando de esa manera las cuestiones del alegato de clausura. Es importante como técnica del alegato de clausura o conclusión señalar lo siguiente, la importancia desde el primer minuto que tiene esto. Hay que empezar con convicción y entusiasmo. No es que en el alegato de clausura, pues ya para qué, ya el juez tiene una decisión, no, sino mientras que los 90 minutos de un partido todavía no terminan, lo mismo sucederá en el alegato de clausura porque hasta ese momento podemos pedir, tener nuestras posiciones, etcétera, ¿no es cierto? Que el mensaje sea claro y evitar cualquier tipo de información superflua. Y acá sí haremos la pretensión. Es decir, cuando uno solicita, necesito, en el caso del Ministerio Público,
tantos años de pena privativa de libertad no se hace tanto en el alegato de apertura, sino que es propio del alegato de clausura. En el alegato de clausura, sí, en el caso del Ministerio Público dirá, y por ende, señor juez, solicitamos. Y en el caso de la defensa también solicitarán, por ejemplo, que se le exceptúe de responsabilidad y se le absuelva de la imputación que está haciendo el Ministerio Público. Muy bien, doctores, de esta manera llegamos a la parte final de la clase del día de hoy. Mi agradecimiento, Ideópolis, por la cordial invitación. De igual manera, recalcarle que el día de mañana tenemos 2 sesiones más con mi persona. Estaremos hablando sobre el organigrama del Ministerio Público y también sobre la tutela de derecho y la audiencia de tutela de derecho. Muy bien, estimado participante, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, deseándoles para lo que resta de este sábado que lo pasen muy bien, muchas bendiciones y a cuidarse muchísimo. Muy buenas tardes.